Bueno, parece que estuviéramos en otro país con respecto a la temperatura. Decirles que tenemos 17 grados en este momento, nada que ver a las últimas jornadas. Son las 9 de la mañana, 24 minutos, y tenemos el gusto de darle la bienvenida a la siguiente entrevista aquí en Arriba Gente. Lamentablemente, por una temática que ha sacudido a la sociedad en los últimos días, sucede siempre con la llegada de los primeros fríos, y es el tema siniestros con respecto al fuego. Incendios que se han cobrado vidas, que han hecho padecer a familias situaciones lamentables, y conocer qué hay detrás, qué es lo que pasa después cuando son atendidos en el Centro Nacional de Quemados, es lo que vamos a estar hablando con Cecilia Hackenbruch, que es su gerenta general. Muchísimas gracias, Cecilia, por estos minutos. Gracias a ustedes por la invitación. Muy buenos días para todos. Un placer. Y primero conocer el CENAQUE, este Centro Nacional de Quemados. A veces hay algunas dudas. ¿Quiénes son quienes van realmente? En algún momento fueron niños, ahora ya no. ¿Qué nivel de afectación deben tener para llegar allí? Ahí está. El Centro Nacional de Quemados, primero contextualizarlo, que es un instituto de medicina altamente especializado que fue declarado recientemente como centro de referencia nacional en el marco de la ley de centros de referencia, cosa que nos llena de orgullo, porque eso quiere decir que cumple con unos estándares de calidad que ameritan esa distinción. Este IMAE, que está justamente financiado y de alguna forma regulado por el Fondo Nacional de Recursos, como todos los IMAES, recibe los quemados críticos adultos en condiciones como para estar internados en cuidados intensivos o en cuidados intermedios. Las cualidades, por decirlo de alguna forma, que tiene que tener el quemado es una superficie corporal quemada mayor al 20% o lugares sensibles desde el punto de vista funcional, piernas, brazos, que lo puedan afectar. Que estas quemaduras sean de tercer grado en buena parte de esa superficie corporal. Y hay una cualidad que define el ingreso al CENAQUE, aunque no tenga otra quemadura, que es la quemadura de vía aérea. Por otro lado, algo que no es tan conocido, el CENAQUE atiende a las dermatopatías graves y también a los grandes escalpes. Son los tipos de patologías que tienen que atender el quemado. Un detallecito que me gustaría aclarar, que a veces despierta dudas. Primer grado, sol; segundo grado, ¿hasta qué punto? Tercer grado, o sea, ¿cómo más o menos identificar? Ahí está. En realidad la identificación la hace el médico, ¿no? Pero, por ejemplo, a mí me pasa en mi casa, y como para tener una idea de la gravedad que puede estar enfrentando, por ejemplo, de algo que le pasó a un familiar, como para tener una idea hasta dónde va. Ahí está. Yo creo que, como todo, no es bueno el autodiagnóstico o el diagnóstico domiciliario, por decirlo de alguna forma. Si hay una quemadura de una superficie razonable, es decir, difícil de manejar, no hablo de la quemadura del mate en la mano, lo que hay que hacer es llamar a la asistencia médica, y es ahí que va a considerar cuál es el nivel de atención que debe tener. Porque puede ser desde ir a la emergencia de su mutualista y resolverse ahí, o puede ser que en la emergencia de su mutualista entiendan que tenga que ir al CENAQUE. Claro, ahí se hace la valoración correcta de ese paciente, cómo es el tratamiento o la conducta para seguir, ¿no? Exacto. Además, en relación a las quemaduras se van profundizando, es decir, evolucionan. Y a su vez de evolucionar, también tienen características, el resto del cuerpo reacciona frente a una quemadura. Se produce lo que se llama un catabolismo, que es destrucción celular. La destrucción celular genera la liberación de sustancias tóxicas para el organismo que pueden terminar, y que de hecho terminan muchas veces en shock, que es lo que hace que el estado
sea, crítico. Estamos hablando de que el invierno es el periodo más álgido para el trabajo del SENAC, ¿estamos de acuerdo? ¿O no? Y el verano también. ¿Sí? ¿También Sí, el verano? Por diferentes razones. Ajá. El verano tiene incendios también. Sí. Y también tiene, es decir, la primera causa de ingreso a SENACE es el accidente doméstico. Y en el verano se dan muchos accidentes domésticos relacionados con la parrilla y los fuegos artificiales. Y entonces el verano tiene un pico también. Y en total, ¿cuántos son los pacientes que atraviesan por el SENACE al año, más o menos, para tener una idea? Aproximadamente 200. 200 personas en el año. En el año. De esos 200, ¿qué posibilidad hay de supervivencia para dimensionar lo que puede llegar a ser un gran quemado? Ahí está. La supervivencia depende de varios factores. El primer factor, el más importante, es la superficie corporal quemada. Cuanto más superficie corporal quemada, menos chance de supervivencia. Eso es así. Y menos chance de intervenciones terapéuticas. Lo otro que es importante es qué superficie corporal quemada está justamente en ese tercer grado, que es lo que más genera esas toxinas que comenté, que van al torrente sanguíneo. Y después, por otro lado, las comorbilidades. Si hay una persona, hace unos días, sin identificar, hubo una persona que falleció, pero la gran complicación que hubo fue que tenía, por ejemplo, un EPOC, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que dificultó mucho el manejo respiratorio. Claro. y que con el edema que se genera con la quemadura, falleció, pero es decir, falleció con una combinación de su comorbilidad y la superficie corporal quemada. Justamente pensando en eso, cuando uno se enfrenta a una persona sin tener mucha idea de cuál es la gravedad, ¿cuál sería, qué pasos deberíamos dar para no empeorar la situación y tratar de mejorarla, por ejemplo, hasta que llegue la emergencia o hasta que la persona se pueda sacar del lugar del incendio o similar? Ahí está. En primer lugar, alejarla, porque también es una seguridad individual. Siempre hay que pensar también en la seguridad personal, ¿verdad? Cuando uno ayuda, se tiene que ayudar. Es como dicen en los aviones. Primero se pone el que va a ayudar el oxígeno y después el de al lado. Esto es lo mismo. Es decir, uno tiene que resguardarse o prevenirse. Alejarse del lugar del fuego, por esa misma razón, ambas personas. Retirarle la ropa que se pueda retirar, porque la ropa es un material combustible que, además de quemar, genera infecciones en la zona de piel que esté, salvo la ropa que queda pegada. Esto capaz que no es muy agradable contarlo, pero bueno, la ropa quemada... Claro, pero puede generar un desprendimiento de tejido, eventualmente, claro, que es peor. La ropa pegada se retira en SENACE, en los primeros procedimientos que se realizan, que es cuando entra la persona a SENACE, entra a unas... son unas tinas que se llama balneoterapia, y bueno... Y se hace una inmersión allí. Se hace una inmersión allí y ahí se retiran, por ejemplo, la piel que queda pegada, entre otras cosas, ¿no? Ahí se califica la superficie corporal quemada efectivamente, la gravedad de la situación y todo eso. ¿Agregar agua? ¿Poner agua? Ahí va, pero sí, ahí está. Iba a seguir con lo doméstico. Importantísimo el agua, importantísimo. Si es una superficie chica, de repente incluso ponerlo o bajo la ducha o bajo una canilla si es más chico. Fría, siempre fría. Agua fría y no es poner y sacar. 20 minutos. Los expertos hablan de que se necesita por lo menos 20 minutos para que se mitigue, que se profundice la quemadura. Como para frenar que siga quemando. Ahí está, porque por decirlo de alguna manera. La quemadura sigue bajando Claro. en las capas de la piel. Algo que me parece siempre importantísimo aclarar.
clara de huevo, pasta de dientes, todas esas cosas que las Todos abuelas esos mitos que decían. andan en la vuelta. Solo agua. Perfecto. Solo Porque también, agua. si se tienen gasas de propóleo o algo de eso, acerca de lo que también se habla, no, solamente Solo agua. agua hasta que llegue la asistencia. Bien. Solo agua. A veces pasa también, lo hablábamos, que no es visible la quemadura y es la famosa quemadura de la vía aérea. Sí, sí. La quemadura de vía aérea tiene, sí, síntomas, puede tener síntomas por el edema que produce. Que se y pone produce rojo, digamos, ¿qué es falta lo que se ve? respiración. Pero no se ve nada, No se ve nada. porque se ve por el fibrobroncoscopio. Ni siquiera los médicos lo ven hasta que no hacen, yo hago la técnica, Claro, hasta que no se hace hacen la el estudio correspondiente. Exactamente. Claro. Exactamente. Pero sí hay síntomas como, por ejemplo, la falta de aire, la dificultad para la respiración, al paciente hay que intubarlo y a veces hay que intubarlo por la gravedad, pero es decir, a veces esa intubación es por la dificultad de la respiración y que está quemada la vía Claro, aérea. porque estábamos hablando anteriormente lo que pueden ser situaciones de un incendio en un lugar determinado donde tenemos y generamos la exposición con el fuego, pero el tema de la inhalación del monóxido de carbono es todo un tema que complica mucho la función respiratoria, los pulmones. Y a partir de todo esto quería consultar cuánto tiempo promedio están los pacientes en el SENACE. Ahí está. Porque yo infiero que una internación, dependiendo obviamente de la gravedad, pero una internación en el SENACE es larga. Sí. Infiero eso. Sí, previo a eso quiero hacer una aclaración Sí. porque me parece importante. La quemadura de vía aérea no se da por la inhalación de No, claro, monóxido de sí, sí. carbono, sino por el aire caliente. El aire del caliente, fuego. sí, sí. Quería Pero digo, aclarar eso. el tema del monóxido también es un tema que Por supuesto, le porque complica intoxica. muchísimo desde el punto de Porque vista intoxica, pulmonar, ¿no? sí, además intoxica. Claro. Y además la persona puede se quedar desmaya, inconsciente y no poder no puede proteger. defender. Claro. Exacto. Sí, sí, sin duda que sí. Pero me parecía está bien, importante está bien. hacer la aclaración. Desde el punto de vista del tiempo de estadía, depende, por supuesto, del tratamiento. El tratamiento en el SENACE es una combinación entre, de alguna manera, lo que yo llamo la reanimación, que es el intensivista que trata todo lo que tiene que ver con lo metabólico del paciente quemado, y por el otro lado la cirugía plástica, en donde se le van haciendo homoinjertos o autoinjertos según la etapa en la que esté el paciente internado. Esto se hace, a los que no conocen el SENACE, en el SENACE, dentro del SENACE está el bloque quirúrgico. Creo que es el único CTI, creo no, estoy segura, es el único CTI que tiene un bloque quirúrgico Específico. interno, porque parte del tratamiento es el bloque quirúrgico. Hemos trabajado mucho, los médicos, el equipo asistencial ha trabajado mucho en ir bajando el tiempo de estadía, especialmente para prevenir las infecciones intrahospitalarias, que hace unos años nos preocupó mucho porque hubo un brote y estamos vigilando continuamente eso. Y últimamente tenemos un promedio de estadía de 8 o 9 días, salvo los pacientes gravísimos, de repente, que o tienen menos tiempo de estadía porque fallecen, o tienen más tiempo de estadía por las cirugías que requieren. Me acabas de matar la siguiente pregunta claro. que iba a hacer, porque era cómo manejan, porque yo pensé que estaban más tiempo todavía internados, cómo manejaban el tema de las infecciones que se dan intrahospitalarias siempre. Ah, bueno, en realidad nosotros tenemos un comité de infecciones que trabaja excelentemente bien, que es multidisciplinario. Nosotros apostamos mucho en la gestión, en nuestra gestión hemos insistido mucho en la multidisciplina y en el trabajo, tanto en infecciones intrahospitalarias como en la seguridad del paciente, así como otros elementos como la salud ocupacional,
en referencia al equipo asistencial que tiene momentos tan duros para vivir. Ya nos tenemos que despedir, pero infiero de lo que pensaba Danilo y de lo que tú decías, que salen del SENACE, pero siguen una internación en un centro de salud tradicional, ¿no? Efectivamente. Y ahí siguen luego de la parte más grave pasan a... Sí, pasan a un hospital o una institución privada, porque no olvidemos que al SENACE van tanto de instituciones privadas como públicas. Cecilia, ojalá que esta información sirva, porque lamentablemente estos casos se multiplican. Hemos vivenciado este invierno brevemente. ¿Ha habido más que otros inviernos o está dentro de lo...? No, está dentro de lo esperado. Dentro de lo esperado. Ojalá que sabiendo cómo reaccionar ante lo inevitable, por lo menos se pueda hacer un control de daños lo mejor posible. Así que gracias por estos minutos. Muchas gracias a ustedes, primero por dar a conocer la actividad del SENACE. El equipo del SENACE es muy dedicado y muy comprometido y me parece que lo merece. Y por otro lado, si sirve para la prevención de la población, estoy a la orden para cuando se necesite. Y así lo es, porque siempre Cecilia Hackenbruch está a la